Todo bien, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Profe, Ok, todo bien. va, Sí, gracias. profe. Miren, normalmente van a ver ustedes que cuando estemos ya resolviendo esos problemas, siempre se va a dar el valor de frecuencia. Es muy raro que no lo des o es muy raro que no lo vayas a calcular. En realidad, lo que nosotros hacemos es ponerle la frecuencia y con eso resolvemos el problema. Entonces, por ahí lo que arrancamos diciendo que cuando tú quieres calcular esta Z0, entonces necesitas un valor de frecuencia para poder sustituirla en el valor de la frecuencia angular. Entonces, la fórmula siempre va a decir esto, R más J omega en L. Esta va a decir R más J omega en omega L sobre G más J en omega C. Bueno, por ahí ustedes ya tienen anotados en su cuaderno los valores. Aquí los vamos a sustituir para que más o menos vean qué es lo que vamos a trabajar y cómo vamos a empezar a trabajar esto. Hagan de cuenta que le vamos a poner una frecuencia de 20 megahertz a este problemita en particular ahorita. En realidad no es un problema, es nada más la introducción porque es mucho más grande este problema de lo que está mostrado aquí. Entonces, si tú utilizaras una frecuencia de 20 megahertz, entonces tú puedes calcular un omega. Hay que recordar que la omega es la que se llama 2πf, ¿sale? 2πf. Entonces, si nosotros sustituimos eso, nos va a quedar que el omega va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, entonces, la omega va a ser igual a 20 por 10 a la 6 por pi por 2. Miren, esta cosa dio 125.663. Esta cosa dio 125.663 megas. ¿Quién se acuerda cómo se llama la frecuencia angular, chavos? Unidades. Radianes por segundo. Radianes sobre segundo. ¿Sale? Entonces ya tenemos ese valor. Lo que vamos a hacer es venirlos a sustituir aquí y lo que vamos a hacer es mejor mandarlo a Polat para poder hacer la solución más rápida y sencilla que existe. Hay muchas calculadoras que lo resuelven completo. Yo no tengo mayor problema en que lo resuelvan con la calculadora y si lo resuelven con ella, pues tiene que salir el valor muy rápido. Para los que tenemos todavía calculadoras Maizoro, bueno, pues tenemos nosotros que irnos por las piedritas y acordarnos de cómo se calcula esto. Entonces, por ahí se me ocurrió poner estos valores y entonces la ocurrencia fue aquí, es decir, 220 ohms, que fue lo que le dimos, más J, y sería multiplicado por 125.663 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Ahorita le pongo el por 10 a la 6, ¿sí? Multiplicado por el valor de la bobina que le pusimos, que tenía un valor de... ¿Verdad? Por eso extraño el poli, porque ahí no se me borraba ningún dato. 100 milihenrios. 100 por 10 a la menos 3. Bueno, vamos a ponerle esto aquí. Entonces, este aquí sería a la 6
a la 6. Y este sería a la menos 3. ¿Hasta ahí todos le entienden? ¿Alguien tiene alguna duda de dónde salieron esos valores? Y entonces, abajo, esta va a ser igual a ¿cuánto? A va a ser igual a 4.54 por 10 a la menos 3, más J, que va a multiplicar a 125.663 por 10 a la 6, por 10 a la 6, y que va a multiplicar, al capacitor de 280 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Entonces, este dijimos que es a la menos 3. Voy a cambiar el color para que no se nos vaya a confundir. A la menos 3. Este es a la 6. Y este es a la menos 6. Bueno, así es como quedaría la sustitución directa de esa fórmula. Y estos son los valores que en realidad nosotros tendríamos que trabajar. Entonces, esto queda así. Esto queda así. Esto queda así. Y esto queda así. ¿Alguien tiene dudas, chavos? ¿Dudas? ¿No? Entonces, como pueden ver, siguen siendo números imaginarios. Entonces, lo que nos conviene hacer es mandarlo a un número polar, ¿cierto? Es mandarlo a un número polar. Y entonces, si yo lo mando a un número polar, me quedaría que la Z0 sería igual a la raíz y del número polar. Vamos a poner tantito así, tantito así. ¿Cuánto sería el primer polar, chavos? ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado y le extraemos la raíz, ¿sale? Entonces, el primero sería ¿cuánto? Entonces, este sería espérenme, 125.666 exponente a la 6 por 100 exponente a la menos 3. Esto sería igual a esto. Luego sería este anterior al cuadrado, esto, más 20 cuadrado, ahí, esto dio un numerote como, a ver, 125, 66, 300.01. ¿Alguien le dio ese valor, chavos? Sí. Ah, gracias. Por ahí váyanos viendo, ¿eh? También me llego a equivocar, ya lo vieron hace rato que andaba poniendo otra cosa. Ok, ahí está, sería esa parte. Entonces ahora lo que vamos a sacar es el ángulo, ¿sale? Acuérdense que es Y sobre X, ¿de acuerdo? Entonces sería
A mí me salió 89.90. Sí, está bien, profe. Sí, ¿Está profe. bien? Gracias. Ok, gracias. Hay que me van rectificando. Entonces, como ven, nosotros ya tenemos ese número polar y entonces podemos hacer unas divisiones mucho más rápidas. De abajo tenemos que hacer lo mismo, elevar al cuadrado, sacarle la raíz y sacar el ángulo. Entonces vamos a terminarlo aquí. Vamos a ver cuánto sale abajo, ¿sale? Entonces es... Este dio 85.64. Y el ángulo Da igual que el de arriba, profe. ¿da igual que el de arriba? Ok, gracias. 89.99 grados. Sale, chavos, dudas. ¿No? Entonces, ya pasaste esos números a esa parte y ahora nosotros lo que nos queda es más fácil trabajar aquí el polar, es más fácil trabajar el polar y nosotros sabemos que de para poder entonces resolver esta raíz, o sea, a nosotros nos va a quedar que es igual a cuánto. Ok, dividimos la cantidad de arriba entre la cantidad de abajo y le sacamos la raíz, ¿sale? 125, 66, 300.01 entre 35, 185.64. Igual la raíz anterior y da 18.89. Sí, profe. Sí, entonces aquí les dio 18.89. Y entonces el ángulo que vas a tener aquí, acuérdense que es el de arriba, es el de arriba menos el de abajo, raíz, y le sacamos entre 2, que es sacarlo de la raíz. Y como ahorita es este menos este, da 0, entonces el ángulo vale 0 grados. Y esto se llama... ¿Le entendieron? ¿Se acuerdan de eso, chavos? Profesor, ¿cómo dijo que era lo del ángulo? Lo Era, del... Es aquí, espérame. Es este que está aquí, el de arriba, menos el de abajo, y el resultado sería entre 2 para sacarlo de la raíz. entre 2 y después la raíz, dice. No, entre 2 y ya ahí se termina y es como si lo hubiera sacado de la raíz. No, ok, gracias. Sí.
Ahorita nada más lo hicimos así para que vean los números que nos van a salir, pero ya los problemas que siguen donde vamos a usar profundidad de penetración y que hay que calcular Z, pues ya lo vamos haciendo como que más continuo. No se preocupen si no lo recuerdan bien, ahorita vamos empezando. Yo lo que quería mostrarles con esto es que, como ustedes pueden observar, a nosotros se nos ocurrieron los valores de la resistencia simplemente. Hasta dijimos ese día, para ustedes es muy común una resistencia de ¿cuánto? De 220 ohms. Cuando haces los protos, que vas a poner un LED, que vas a poner un display, utilizas mucho esta resistencia, muchísimo, de 220 ohms. Y como pueden observar, la resistencia de 220 ohms es exageradamente mucho más grande que esta de 18.89. Pero este 18.89 de impedancia está más completo porque tiene la bobina, tiene el capacitor y tiene la conductancia. Entonces, yo lo que les quería manejar con este problema es que ustedes se den cuenta que a veces aquí la resistencia tiene un valor cualquiera, pero la impedancia es lo más importante que vamos a sacar. Y como pueden observar aquí dice ángulo de 0 grados, ¿de acuerdo? Ángulo de 0 grados. Va pues la explicación de esto. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Ok, ustedes ya más o menos me van entendiendo un poquito donde yo les digo, este es tu cable rojo, ese es tu cable rojo que compraste. Ya más o menos también le van entendiendo, esto todavía no lo explico, pero ya más o menos lo intuyen por el campo de ondas. Este está así, está aquí a la mitad, y entonces, ojo, la señal siempre va viajando aquí. La señal siempre va viajando aquí. Entonces la señal va haciendo esto así. Y va rebotando, si ustedes quieren, en las paredes. Y va rebotando así la señal. Claro que el periodo es exactamente igual en todo el dibujo, pero ahorita va así. Y entonces la señal va así, tú la inyectas por aquí y la salida es por aquí. Y entonces tú vas y compras un cable que va a tener una Z0, por lo que obtuvimos de 18.89 ohms. ¿De acuerdo? Tú vas y compras un cable. Y tú no le dices al de la tienda, oye, pero fíjate que cuando lo calculé, aquí decía 0 grados, o dice cualquier otro valor. Él no le entiende esa parte. ¿Qué quiere decir 0 grados? Quiere decir que cuando yo lo corte, hagan de cuenta aquí, cuando yo lo corte aquí, yo lo corte aquí, o lo corte aquí, la impedancia que va a tener el cable, es de 18.89 ohms. ¿Me entienden, chavos? Dudas. Dudas. Y entonces en los otros pedazos tendrá 18.88. Sí. ¿No? Y entonces ahí es cuando vienen los problemas. Dices, ok, entonces, ¿yo cómo sé cuál es el valor de impedancia de mi cable? Si tú me estás diciendo que yo lo calculé y debo de ir a comprarme un cable de 18.89 ohms, tú dices que cuando lo cortes en esos puntos negros sí va a tener 18.89, pero cuando no lo corte en esos puntos negros no va a tener 18.89. ¿Por qué no? Porque se tienen que acordar que habíamos dicho que
Ah, bueno. Ojo, si en este punto es puramente resistivo, quiere decir que posiblemente el cable aquí ahorita esté así, y entonces aquí está la bobina y aquí está el capacitor. ¿Me entienden? Y entonces aquí, ¿quién vuelve a estar? La resistencia, y en este pedazo está la bobina, y está otra vez el ¿quién? El capacitor. Y entonces, cuando está aquí, ¿quién vuelve a estar? La resistencia, la bobina y el capacitor. ¿Por qué, señores? Ah, pues porque está diciendo que vale 18.89, pues solamente es puramente resistivo. ¿Entendieron? Dudas, chavos. Dudas, chavos. ¿Entendieron? ¿Podría repetirlo una vez más, profe, por favor? Sí, va. Lo voy a ver, lo voy a poner nuevo. Espérenme, para que más o menos me entiendan. Al cable ahorita lo tengo así. A ese que dibujamos está así. Y le puse un capacitor. Es el mismo cable, ¿eh? Entonces, ese está así. Ahorita le quité la conductancia porque lo que les quiero explicar es con esto. Hago esto así y hago esto así. Ok. Y yo te digo, ¿sabes qué? Localízame los puntos donde el cable tenga 18.89. Tenga 18.89. Ok. Si tú esto lo metes así a un cable así, si esto lo metes a un cable así, y lo haces así, y lo haces así, y tú agarraras y cortaras casi precisamente aquí, nada más estarías leyendo el puro valor de la resistencia, ¿me entiendes? Este que está aquí. Pero ¿qué pasa cuando lo cortas aquí? Ah, pues cuando lo corto ahí, leo, ojo lo que voy a decir, en este punto leo el valor de la resistencia, posiblemente más el valor de la bobina. ¿Entendiste? Pero ¿qué pasa si lo corto aquí? ¿Qué pasa si por exactitud que yo fuera bien preciso, lo corto aquí? Entonces, ¿a quién leo? Leo a la resistencia, pero también veo a quién, al capacitor. ¿Y qué pasa cuando lo vuelvo a cortar aquí? ¿A quién vuelvo a leer nada más? La resistencia. A la resistencia. ¿Quién vuelvo? Si me vuelvo a parar aquí, ¿qué vuelvo a leer? La resistencia de la bobina. Resistencia y bobina. Exacto, la resistencia y bobina. Como ustedes se pueden ya dar cuenta, aquí ya se empieza a repetir otra vez todo. ¿Qué va a pasar si me paro en la siguiente? Ah, pues que vuelvo a leer a la resistencia y al capacitor. Si yo me paro aquí, aquí vuelvo a leer la resistencia menos el capacitor. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Ok. Sí. Va para atrás a partir de la pregunta del compañero. ¿Qué fue lo que dijimos aquí? Le voy a quitar la señal. Lo que quiero que vean es esto. Así. Si ustedes observan, este punto negro que está aquí, como que lo puse delante de esta resistencia. ¿Ya lo vieron? Este de aquí. Vamos a marcarlo para que se quede
y no queda así en duda. Este como que está aquí. Si ustedes ven, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Mi dibujo mal hecho, pues ahí, pasa por ahí. Y pasa por aquí encima. ¿Dónde estoy agarrando siempre la señal? Pues Después de adelante. la resistencia. Exacto, después de la resistencia. Por eso es que me salió 0 grados. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Qué va a pasar cuando salgan otros grados? Cuando salgan grados, quiere decir que estoy o en la bobina o en el capacitor. Y eso lo explica súper sencillo la carta de Smith, más no esta parte que está aquí. ¿Entendieron? Sí, profe. Duda, chavos. No, profe. Ande, señorita. No, era mi hermano, el que se escuchó en el fondo. Ah, perdóneme. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, pues nosotros el día de hoy lo que queríamos explicar era más esta fórmula, más que recordaran cómo se usan números complejos. Les vuelvo a repetir, quien tenga una calculadora que pueda hacerle los números complejos de aquí y te pase directamente de aquí, te pase directamente de esta parte hasta esta parte, úsenla, o sea, para eso se compran las cosas y para eso se deben de usar. Úsenla, no tengo mayor problema. Los que estamos más pobres, pues bueno, tenemos calculadoras que le metes este numerote y te dice siempre mal error, y no le entiende uno ni por qué mal error si dices lo escribí bien, pero a veces las calculadoras no dan para resolver ese número. Entonces, nos vamos por las piedritas. Es más cómodo resolverlo por números polares. Y es más cómodo porque puedes hacer divisiones directas, es entre y le saco la raíz. Y luego menos entre 2 y ya está fuera de la raíz y ya puedo resolver más cómodamente esa parte. Duda, chavos. ¿No? No. Bueno, pues esto sería lo del día de hoy, ¿sale? Entonces, más o menos, mándeme. Va que va, profe. Ah, ok. Entonces, más o menos ahí vamos avanzando y verán que esto no se va a complicar, está sencillo, nada más hay que entenderle. Traten de analizar bien frecuencia de saturación, corte y operación. Y si alguien tiene dudas, lo volvemos a explicar, no pasa nada, ¿sale? Bueno, si no hay dudas, esto sería lo de hoy, chavos. De acuerdo, profe, nos vemos. Órale, pues, cuídense mucho, nos vemos el miércoles. El jueves. El Jueves. jueves. Sí, les digo que hasta el jueves.